Gloria al nombre del Señor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque ahora estamos llegando a través de el canal de YouTube con nuestras prédicas. Ya se subió la primera prédica de este domingo pasado. Y pues les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, los que están conectados desde ya con nosotros. Y también pues la mayor y mejor bienvenida para también aquellos que van a estar escuchando, viendo esta prédica a través de las diferentes plataformas o del canal de YouTube. Así es que es un gusto, es una bendición, es una alegría poder verles, poder reunirnos juntos en este primer día de la semana, poder compartir la palabra del Señor, aprender juntos y fortalecernos en el Señor. Creo que una de las cosas que el Señor está haciendo por medio de su Espíritu Santo con su iglesia en el tiempo que vivimos es fortaleciendo a su iglesia. Pareciera como que estamos siendo sacudidos. Alguien puede pensar que estamos siendo sacudidos como se sacude un árbol para que bote frutos. Posiblemente sí. Esto solo está en la soberanía de Dios y esto solo está en el conocimiento de nuestro Dios. Pero si algo podemos estar completamente seguros, amados hermanos y hermanas, amigos o amigas que nos están viendo, es que Dios está fortaleciendo a sus hijos, nos está afirmando y nos está perfeccionando también. Así es que pues queremos saludarles, enviarles un fuerte abrazo y anunciarles pues que estamos ya en nuestros canales, en el canal de YouTube. Usted puede suscribirse, les hemos estado enviando de una u otra forma algunos anuncios al respecto. Es importante también, importante para la obra, para el ministerio, que usted se suscriba. Así es que dele suscribir ahí en la campanita y seguramente pues usted va a colaborar también para que el evangelio se siga expandiendo y se siga extendiendo. También puede ver ya las prédicas de tanto las reflexiones de Hechos de Amor, y estaremos ya, como le mencionaba hace un momento, ya estamos empezando a subir las prédicas dominicales a el canal de YouTube, donde usted puede volverlas a escuchar si hay algunas cosas que quiere revisar, que quiere invitar a alguien para que escuche la prédica, o quiere enviarle a alguien la prédica, o quiere compartir con alguien las verdades de la palabra del Señor que se están predicando en este día y a través de este ministerio, pues usted puede ir ahí al canal de YouTube y ahí nos encuentra como Iglesia Cristiana Hechos de Amor. Y en Facebook, pues Iglesia Cristiana Hechos de Amor, también si quiere consultar en Facebook algunas de las reflexiones que se han hecho durante el año en 5 minutos con Dios, usted puede ir ahí a Facebook, a Iglesia Cristiana Hechos de Amor. Amén. Así es que agradecidos con el Señor por esa bendición que Él nos está dando. Y hoy pues vamos a compartir un tema con todos ustedes. Desde ya cada uno de ustedes reciba esa bendición del Señor. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, lápiz y papel también, los recursos que tenemos ahí para tomar nota de las cosas que Dios nos va a hablar esta mañana. Amén. Padre, oramos para que el ambiente y la atmósfera espiritual en la casa de cada uno de mis hermanos, el lugar donde estén, Señor, donde estén viendo y donde vayan a ver algunos, Señor, este video, que la presencia de tu Espíritu Santo traiga un descanso, un refrigerio, un bálsamo a su corazón y a su mente, de tal manera que en esa misma libertad de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda ser escrita en su corazón, para que su vida sea fortalecida, sea perfeccionada en ese amor tuyo, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, venga conmigo al Salmo 51. El tema que voy a compartir con ustedes en esta hora es el tema: las cosas no son lo que parecen. Le he querido llamar las cosas no son lo que parecen. Y este es el tema, pero el tema se centra en dos palabras parecidas pero diferentes: pecado en singular y pecados en plural. Así es que el tema, las cosas no son lo que parecen, pecado y pecados. Amén.
Salmo 51, vamos a leer del versículo 1 al 4 allí con su Biblia, por favor, amado hermano o hermana. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Se conoce como pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de los preceptos y estatutos que están escritos en la palabra del Señor. Sí, hoy quiero hablarles del pecado y de los pecados, y seguramente el Espíritu Santo estará hablando a su corazón. El pecado, entonces, es la transgresión voluntaria de la ley divina o de algunos de sus preceptos, de sus ordenanzas o de los estatutos que están escritos en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué son los pecados? Los pecados, aunque la misma palabra en plural, son el resultado también. Fíjese bien, los pecados son el resultado y son también el fruto de un pecado que se originó en el deseo de la carne. Mientras que el pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina, los pecados son el resultado, que también son llamados el fruto de un pecado que se originó en el deseo de la carne. Y estos pecados arrastran a las personas en un deslizadero sucesivo de acciones que desagradan a Dios, porque van contra su voluntad y transgreden la palabra de Dios. Ahora, el pecado y los pecados tienen una serie de características en el hombre que es importante que usted tome nota de esto, porque tenemos que revisar y hacer un examen de nosotros mismos. Usted recordará que el Salmo 51 es una confesión, se le llama uno de los salmos penitenciales en la Biblia, cuando David hace una declaración, un examen interno, examina y le pide a Dios que examine su corazón. Imagínese el compromiso y la responsabilidad de pedirle a Dios que Él examine nuestro corazón. Seguramente van a salir una serie de cosas que nos van a sorprender y nos van a llevar a un arrepentimiento delante del Señor. Ahora, el pecado y los pecados tienen una serie de características en el hombre. Lo primero de ellos es que el pecado y los pecados destruyen la capacidad de ver. Los pecados destruyen la capacidad de ver en el hombre. Número dos, perturban el alma haciéndola prisionera de algo o de alguien. Número tres, endurecen la sensibilidad natural. El corazón se vuelve duro y la mente se vuelve una mente entenebrecida. También los pecados o el pecado cuestionan la autoridad. Fíjese que cuando una persona está caminando en un pecado, tiene un pecado oculto o está practicando diversos pecados, generalmente esta persona va a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. No es que la persona sea muy inteligente, no es que sea muy lista. Recuerden, la semana pasada hablamos acerca de algunas de las filosofías que están en boga en el mundo y que están muy de moda en el mundo. Y esto es parte de eso, cuestionar. Cuando una persona está caminando en pecado, ya no mira, ya no ve lo que Dios le está mostrando, ya no ve la realidad de las cosas que están aconteciendo a su alrededor en el ámbito espiritual. Su alma está perturbada porque está prisionera. Su sensibilidad hacia la voz del Espíritu ha sido también endurecida. Y una característica es que esta persona empieza a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Y el problema final es que le roba la bendición a esta persona. Las bendiciones que están establecidas por Dios para la persona, el pecado que provoca una separación de Dios, le roba las bendiciones.
Quiero que venga al libro de Romanos, en el capítulo 7 y verso 21. Ahora, de estas 5 cosas que hemos visto, ¿cuál es la raíz? Todo tiene una causa, ¿sí? Esto usted lo ve hasta en las leyes de la física. Usted ve que todo tiene una causa. No hay nada que haya surgido así por así, a diferencia de la creación que Dios estableció. Sin embargo, toda la creación de Dios también tuvo una causa: el amor de Dios por su creación. El pecado es la raíz, ¿sí? ¿Por qué el pecado es la raíz? Pablo dice en ese pasaje de Romanos 7:21 que el pecado que mora en mí. Fíjese que Pablo, no es que él estaba empezando a caminar en el evangelio. Usted sabe que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ya Pablo tenía varios años de estar predicando la palabra, varios años de estar sembrando la semilla de la palabra, estableciendo iglesias en diferentes ciudades. Y Pablo en este pasaje de Romanos 7:20 dice, habla acerca de algo que nosotros tenemos que revisar y tenemos que estar muy conscientes de eso. Nuestra naturaleza carnal, la naturaleza caída con la que nosotros nacimos y a través de siendo descendientes de Adán, de una raza caída, una descendencia de hombre caído, tenemos una inclinación al mal. Todo ser humano tiene una inclinación al mal, porque hay un pecado que está morando en nosotros, que es el pecado de maldad, o lo que se conoce como la iniquidad que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué el pecado es la raíz? Porque hay una inclinación a hacer lo malo. Usted se da cuenta que usted puede tener un buen día, un día, llamémosle un día muy, muy espiritual, y de pronto, en algún momento, por alguna circunstancia que la perturba o por alguna persona que le perturba, usted hace algo que desagrada a Dios. Y su día iba bien, pero de pronto algo pasó o alguien entró a su vida, le perturbó, le destanteó, como decimos en el léxico popular, y usted desagradó a Dios y pecó. ¿Por qué lo hizo? Porque en el hombre y en la mujer carnal hay una inclinación a hacer lo malo. Ese es el pecado del cual Pablo dice que el pecado mora en nosotros. El pensamiento distorsionado es otra de las razones de la raíz del pecado en nosotros. Nuestro pensamiento tiende a veces a suponer pecando, porque cuando suponemos estamos basándonos en algo que no es la realidad, que no es la verdad, y nosotros suponemos o sospechamos o inferimos, pero no tenemos en nuestras manos y no tenemos en nuestros ojos, delante de nuestros ojos, la verdad. Por lo tanto, en la suposición, no digo que toda la suposición, que sea malo suponer y que sea malo sospechar, pero cuando ese pensamiento distorsionado nos lleva a nosotros a suponer cosas malas, a suponer cosas perversas, a suponer con malicia, nosotros estamos manifestando el pecado que está en nosotros. Y la otra parte del pecado que mora en nosotros es la acción autojustificada. Generalmente cuando la persona peca, la persona y no se arrepiente y no está consciente voluntariamente de lo que está haciendo, generalmente esa persona, practicando el mal que está en ella, va a autojustificar sus acciones. Pero eso es nada más, su acción ha sido nada más un producto del pecado que mora en esta persona. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, los pecados son los frutos, mientras que el pecado es la raíz, porque mora en nosotros, y ahí se inicia el problema de nuestros conflictos y nuestro manchar la santidad que Dios ha puesto en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. Los pecados, en plural, son los frutos. 1 Juan 3:5 habla acerca de esto. Y 1 Juan 3:5 dice, él habla de nuestros pecados. Cuando habla de, fíjate que mientras que el pecado en singular es una inclinación al mal, los pecados en plural son una intención voluntaria de nosotros. Son
parte de un plan preconcebido, porque ya hubo una raíz en nosotros que fue un pecado específico, y de ese pecado se empiezan a derivar los otros pecados. Ya usted recordará que hablamos unos domingos antes acerca de lo que son los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes espirituales de maldad. Cómo es que el principado llega a marcar un territorio, como la potestad lleva un pecado, como el gobernador legisla sobre ese pecado, y las huestes de maldad traen otros pecados. Pues bien, esto es ya visto hacia adentro de nosotros. Eso es lo que vemos afuera, pero ahora visto adentro de nosotros, cuando nosotros o una persona, voy a hablar de personas en general, practicamos pecados, es porque hay un pecado que es la raíz de esos pecados adicionales. Amén. Juan, en esta primera carta, en la primera carta, capítulo 13, verso 5, Juan habla acerca de nuestros pecados. Ya no es un pecado en singular, sino ya son nuestros pecados. Fíjese bien que Jesucristo mismo, allá en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y verso 43, él dijo, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. ¿Se da cuenta? O sea, si es un árbol bueno, va a dar fruto bueno, pero si es un árbol malo, va a dar fruto malo. Nosotros fuimos cambiados en nuestra naturaleza. Los creyentes hemos sido cambiados, transformados de nuestra naturaleza vieja, de ser árboles malos a ser buenos árboles. Por eso Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, por el fruto se conoce. ¿Qué domina, qué gobierna una persona? ¿Un pecado o lo dominan varios pecados? Fíjese bien que el pecado dice lo que nosotros somos. Claramente, usted ve allí en ese pasaje de Romanos 5:19, y usted va a ver que el apóstol a Pablo habla acerca de esto, y la escritura nos habla acerca de lo que nosotros somos. El pecado que practicamos, el pecado que las personas practican, el pecado que esa persona practica, dice lo que la persona es. Pecadores. Pecadores, somos pecadores. La persona es pecadora, porque eso es lo que practica. Está así como el hombre piensa, así actúa. Y dice la palabra del Señor también que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, el pecado dice lo que somos. La persona vive en su vieja naturaleza. Está esclavizada a Satanás. Hay una esclavitud porque no se suelta de ese pecado. Sigue practicando el pecado. Usted dirá, pastor, pero pecamos, todos pecamos en alguna forma. Sí, pecamos. Dice, Juan habla acerca de esto en su primera carta y dice, hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, está hablando hijitos, está hablando el creyente, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Sí, pecamos, no es que podemos, no debemos de pecar, pero podríamos pecar. Pero abogado tenemos para con Jesucristo. Vamos a Jesucristo, nos arrepentimos de ese pecado y lo abandonamos. El problema es cuando la persona que vive en su vieja naturaleza no abandona ese pecado. Es lo que se conoce como pecados secretos, pecados ocultos o pecados que en algún momento están allí tras bambalinas o tras la cortina, pecados que están debajo de la mesa y que no son alumbrados por la luz de la palabra del Señor, porque la persona no quiere soltar ese pecado. Entonces, el pecado en la persona dice lo que la persona es. Esa persona, el problema es que mientras la persona practica ese pecado, la persona está esclavizada a Satanás. Hay una entidad que está gobernando la vida de esa persona. Y esto no es justificación para decir, bueno, es que la persona sí quiere, pero Satanás no lo deja. Posiblemente sí. Ya vamos a ver si esto es cierto, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por supuesto que la persona está bajo una esclavitud. No es hijo de Dios, porque está practicando un pecado, porque ha decidido darle rienda suelta a su vieja naturaleza.
son pecadores. Las personas son pecadoras porque tienen un interés particular en el pecado. Por eso la palabra dice, el que roba, no robe más. El que miente, no mienta más. ¿Por qué? Porque la persona que peca y en alguna forma se está deleitando en el pecado, o tal vez no se deleita, pero no puede salir de ese pecado porque está esclavizada y porque vive en su vieja naturaleza, no está adoptando la nueva naturaleza a través de la presencia del Espíritu Santo en su corazón por la libertad con la que Cristo puede hacerle verdaderamente libre. La persona tiene un interés particular en pecar. Hay intereses particulares en algún momento en la persona para pecar. Usted podrá observar personas que cometen ciertos pecados y se autojustifican diciendo que lo hacen porque si no, no pueden hacer ese negocio, que hicieron esto, que sobornaron o que recibieron un soborno, porque eso les va a permitir sostener a su familia, que se enredaron en esa relación porque eso trajo un gran contrato o eso les permitió ser contratados por una empresa en una buena posición. Hay un interés particular en la persona para pecar, pero la palabra del Señor llama pecadores. La Biblia llama pecadores. No, yo no estoy acusando a nadie, no estoy señalando a nadie, porque Jesucristo vino para eso, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Mientras que el pecado dice lo que somos, los pecados proclaman lo que hemos hecho. Fíjese bien, el pecado dice lo que es la persona. Los pecados proclaman lo que las personas hacen. Primera Timoteo 5:24, usted va a encontrar una buena descripción en este pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 24. Y dice, fíjese bien, los pecados van a hablar tan claro y tan recio de lo que la persona ha hecho, por la raíz del pecado que la identifica con lo que es pecadora. Y 1 Timoteo 5:24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, son evidentes antes, salen a luz antes. La gente se da cuenta antes. Los que están cerca de ellos se dan cuenta de eso antes. Y dice, mas a otros se les descubren antes. Para unos hombres se hacen patentes antes de que vayan a juicio. ¿Al juicio de qué? Al juicio de Dios, al juicio del gran trono blanco, ¿sí? Pero otros se les descubren antes, o sea, se descubren estando en la tierra, llevando su vida terrenal. Porque va a manifestar lo que la persona está haciendo. Y aquí tengo que hacer una aclaración, por lo menos es nuestra manera de pensar, o nuestra manera de enfocar lo que la Biblia dice al respecto. Se ha dado en la iglesia cristiana de hablar de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Personalmente, yo no creo que eso esté correcto la forma en la que lo están enfocando. Creo que es un enfoque incorrecto de la bondad, de la misericordia, de la gracia de Dios, pero también la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si ese pecado, si esa persona no suelta ese pecado, esa persona está separada de Dios, esa persona es enemiga de Dios, esa persona pertenece al reino de las tinieblas. Por lo tanto, la persona, no podemos decir Dios ama a esa persona. Ustedes dirán, pero es que Él dijo que amáramos a nuestros enemigos. Sí, pero es que el pecado separa a esa persona de Dios. El pecado manifiesta en la persona quién es realmente su Señor, que no es Dios, que no es Jesucristo, y el pecado tiene a esa persona totalmente condenada hasta que no suelta ese pecado. Algunas personas quieren ocultar sus pecados haciendo obra social o asistiendo a la iglesia. Ya usted
Los que recibieron boletín encontrarán alguna aclaración o explicación un poco más amplia al respecto. Algunas personas que no quieren soltar su pecado, ocultan su pecado y hacen buenas obras sociales. Están metidos en cualquier actividad social, en cualquier fundación, en cualquier asociación que ayude a los pobres, pero tienen pecados ocultos. O empiezan a asistir a la iglesia o van a la iglesia. No van siempre, van de vez en cuando, asisten una vez, asisten otra vez. De pronto empiezan a ayudar un poquito también en la iglesia, porque hay un problema en su conciencia, hay un problema en la moral que la palabra del Señor enseña, que en algún momento los confronta y ellos actúan en función a lo que su conciencia les está diciendo, no a lo que su corazón les está clamando, y es un verdadero arrepentimiento. Quiero contarles una anécdota al respecto. El doctor Brian Bailey del IBJ en Guatemala, él fue el fundador de la Universidad Sion en Estados Unidos, cuenta que estaba él con un grupo de ancianos de su iglesia y estaba ministrando a una mujer expulsando demonios de ella que la atormentaban. Y cuenta el doctor Bailey que estaban echando afuera al último de ellos. El demonio quería salir, pero la mujer quería que se quedara. Ella no quería soltar sus habilidades psíquicas. Usted sabe que hay un demonio que maneja a las personas y les da ciertas habilidades psíquicas de adivinación, y las personas creen que es el Espíritu Santo el que les está hablando y es un demonio. Pues este demonio, ella no quería soltar esas habilidades porque seguramente le estaban produciendo beneficios. Entonces el doctor Bailey vio que un ángel caído entró en la habitación donde estaban ministrando a esta mujer y envolvió a la mujer. El ángel habló a través de los labios de esta mujer y dijo: puedo recordarte respetuosamente, le dijo al doctor Bailey, que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Mire la astucia de Satanás. Eso es cierto, ¿verdad que es cierto? La Biblia dice allá en Hebreos capítulo 1, verso 18, que él, verso 16, que él nos hizo un poco menor que los ángeles. Y Satanás, ese demonio, aprovechó para decirle esto al doctor. Ahora fíjese bien. En otras palabras, lo que dice el doctor Bailey en este comentario, que el demonio lo que quería dejar claro era que él, siendo hombre, era menor que el demonio. Por lo tanto, no tenía autoridad sobre él, lo cual es una total y absoluta mentira de Satanás. Pero fíjese que después de la sesión de ministración, la mujer salió de la habitación y le confesó a varias hermanas que estaban en los pasillos: yo pude haber sido liberada, pero no quiero dejar salir ese espíritu. Y hermano y hermana, amigo y amiga, así sucede con las personas que acuden algunas veces a ministrarse a una iglesia o a pedir consejo pastoral, pero realmente no quieren dejar ese pecado que están practicando, ya sea un pecado público o ya sea un pecado oculto. Y al final, tristemente, vemos que un demonio está gobernando su vida y las tiene esclavizadas. Pero hay una buena noticia, y es que al final siempre la luz va a resplandecer sobre las tinieblas. Ahora, la Biblia dice que el pecado es condenado. Romanos 8:3 dice la palabra que Jesucristo condenó al pecado. Fíjese bien, el pecado, después de ver este panorama un poco sombrío acerca del yugo que el pecado establece sobre las personas, cualquiera que sea ese pecado, ya sean inmoralidades sexuales, ya sean vicios, adicciones, palabras obscenas, envidia, celos, acciones que tienen que ver con la maldad.
hay buenas noticias para nosotros. Primero, la luz siempre va a resplandecer sobre las tinieblas. La luz de Jesucristo, la luz del nombre de Jesucristo, la luz de la palabra de Dios siempre va a resplandecer sobre las tinieblas. Romanos 8:3 nos dice que Jesucristo condenó el pecado. Dios no tolera ni justifica el pecado en el hombre. Dios no va a tolerar. A veces decimos, no, es que Dios me ama. No, es que Dios, pero Dios entiende mi debilidad. Eso es tener por inmunda la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros queremos defender nuestro propio pecado, adjudicándole a Dios y aprovechándonos de la maldad, de la bondad, aprovechándonos de la justicia de Dios y aprovechándonos de su gracia. Eso es abusar de la gracia. Para que el hombre sea libre, porque dice que Jesucristo condenó el pecado. Si lo condenó, es porque el pecado en algún momento es juzgado fíjese bien, lo condena, el pecado es juzgado en la persona y el pecado va a ser sentenciado en algún momento en la persona. Pero para que el hombre sea libre, el pecado que mora en él tiene que ser juzgado y sentenciado. El hombre puede ser libre, la persona puede ser libre si viene a Jesucristo, si viene en un verdadero arrepentimiento y si la persona está buscando de corazón y quiere de verdad encontrar su libertad, ya no en el hombre, ya no a través de la metodología, de los mecanismos del hombre, de las filosofías, de ideologías, de religiones. El hombre, esa persona quiere encontrar su verdadera libertad y sabe que solo la puede encontrar en Jesucristo. Y para que esa persona sea libre, tiene el pecado que mora en esa persona que ser juzgado y sentenciado. Y aquí, de parte de Dios, viene una disciplina y también hay consecuencias por el pecado. Dios perdona el pecado, Dios perdona a esa persona y perdona el pecado que esa persona ha manejado durante años en su vida y que está confesando ahora en un genuino arrepentimiento, y perdona los pecados, en plural, los pecados que esa persona ha cometido. Dios los perdona, pero va a haber de parte de Dios en la formación de la nueva criatura, de la nueva persona, va a haber una modelación de Dios a través de una disciplina en la persona para desarraigar de una vez lo que mantuvo ese pecado en la persona o mantuvo los pecados en las personas. Número 1, los hábitos. Número 2, las costumbres. Número 3, las tradiciones. Y número 4, las creencias en la vida de la persona. Estas son las 4 raíces que mantienen a una persona. Fíjese que cuando le hablo de estas cosas, Satanás ahí ya no tiene nada que ver. Satanás ya hizo su trabajo, ya hizo caer a la persona en la tentación, ya lo tiene esclavizado, ya lo tiene enyugado, ya lo tiene encadenado. Él ya no tiene nada que ver. Pero la persona empieza a desarrollar hábitos perniciosos, hábitos negativos, hábitos maliciosos, empieza a desarrollar costumbres que van en contra de los principios morales de la palabra del Señor y de los fundamentos espirituales de la palabra. Empieza a establecer tradiciones en su vida y esas tradiciones tienen que ser arrancadas y desarraigadas, y las creencias que hay en esa persona. Esas 4 raíces tienen que ser arrancadas, y para esto Dios a veces utiliza la disciplina sobre nuestra vida, porque nos va a formar. Esa disciplina es para bien, esa disciplina es para formarnos. Ahora, la Biblia dice que todo pecado tiene una consecuencia. A veces también, si usted lo quiere ver como una de las leyes de la termodinámica, pues sí, esta es una ley también, pero es una ley de un principio de el reino de los cielos. Esto fue establecido en los cielos y puesto en ejecución sobre la tierra en el hombre caído. Hay consecuencias, por supuesto, que Dios va a menguar y va a amortiguar, perdóneme, la palabra es amortiguar, que Dios le va a amortiguar las consecuencias. Su gracia va a amortiguarle las consecuencias, pero todo pecado va a tener consecuencias. El que se acostumbró a robar,
va a tener ciertas consecuencias de ese robo. El que caminó en inmoralidades sexuales, el que caminó en adulterio, el que caminó en fornicación, el que fue violento, el que le hizo daño a otros, aún viniendo a Jesucristo, va a tener consecuencias ese pecado, porque es una forma de que Dios usa para que nos demos cuenta lo dañino que es el fruto del pecado. Por eso es necesario y es importante, amados hermanos y hermanas, amigo y amiga, que nos deshagamos del pecado. Y la única forma de deshacernos del pecado es viniendo a Jesucristo, viniendo a Dios Todopoderoso, al Padre de las luces. Dice que toda buena dádiva, dice Santiago en el capítulo 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que si hay pecado, acérquese al Señor, acérquese a Dios y a través de la persona de Jesucristo reciba el perdón de sus pecados en un arrepentimiento genuino. Abandone el pecado. Déjelo de una vez, abandone ese pecado. No es, lo dejo ahorita, pero a los 3 días ya estoy practicándolo otra vez. Eso no es abandonar un pecado. Eso es venir a transar con Dios sobre un pecado y seguramente el perdón no fue extendido porque no hubo un corazón sincero y una mente sincera y honesta entregando ese pecado al Señor. Ahora, estas buenas noticias de las que hemos empezado a hablar, de que el Señor Jesucristo condenó ya el pecado, por lo tanto, tenemos esa libertad de podernos acercar a Él. Hebreos lo dice claramente cuando el Señor habla en su palabra y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos la misericordia y encontraremos también oportuno socorro para nosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer con el hombre pecador, con la mujer pecadora, con esa persona que está esclavizada a un pecado, que no puede dejar. Hay personas que dicen que no puedo dejar eso. No, no quiere dejarlo. No es que no pueda, no quiere dejarlo. Usted puede usar cualquier método de que el mundo le da. No voy a mencionar ninguno. Pero hay métodos que el mundo le da. Venga tal cosa anónimos, venga tal otra cosa anónimos, venga esto anónimos. Son metodologías de hombre. La única forma de deshacerse del pecado es viniendo a Jesucristo, arrepintiéndose del pecado, confesando sus pecados, pidiendo perdón por sus pecados y empezar a caminar en una vida nueva en Jesucristo. Y tenga la plena seguridad de que su vida va a ser diferente. Su mente va a ser una mente libre. Su corazón va a botar un montón de cargas que usted viene trayendo hasta ahora. No siga cargando esos pesos. Ahora, el pecado es condenado y los pecados son perdonados. Amén. Hechos, en el capítulo 26, venga conmigo a ese pasaje, vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 26 y verso 18 nos habla de cómo los pecados que se derivan de un pecado que es una raíz son perdonados por el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Dice la palabra, para que abras sus ojos. O sea que la persona que camina en pecado es una persona ciega, miserable, pobre, desnuda, desventurada. Es lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren bien, miren lo que Dios hace con las personas cuando están caminando en pecado y vienen en un arrepentimiento real, honesto, genuino a Él. Primero abre los ojos, les quita las escamas, les quita las telas, les quita los velos que tienen en los ojos, para que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Mire qué maravilloso es lo que el Señor hace cuando confesamos nuestros pecados. Dice, y de la potestad o del gobierno de Satanás a Dios. Si la persona está practicando algún pecado y no lo suelta y tiene pecados ocultos, la Biblia lo dice, no yo, lo dice la Biblia y usted lo está leyendo. Está bajo el gobierno de Satanás, no el de Dios.
Pero cuando son abiertos los ojos, cuando los pecados son perdonados, cambia su reino. Pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasa de ser esclavo a ser hijo. Pasa de ser maldecido a ser bendecido. Hay un cambio total en la vida de la persona. Y dice, para que reciba por la fe que es en mí, aquí está el ingrediente de la fe, perdón de pecados. Ya no es solo el pecado, la raíz, el pecado que fue la raíz de esto, sino los pecados que fueron originados por ese pecado que era una raíz y son desarraigados de ahí. Somos cambiados en nuestra naturaleza y esa persona recibe herencia entre los santificados. La Biblia es clara cuando habla acerca de esto y dice que en la tienda de los justos hay voz de júbilo y de salvación, pero dice que en el campamento de los adversarios hay terror, confusión y tormento. Cuando el pecador, la persona vive en su pecado, esa persona tenga la plena seguridad, ya lo leímos en los 5 puntos anteriores que le mencioné, esa persona vive en confusión, vive en tormento de su alma, en confusión de espíritu. Esa persona no tiene paz en su vida. Pero cuando venimos al Señor y nuestros pecados son perdonados, entonces no solo cambiamos y nuestros ojos son abiertos, no solo nosotros salimos y nos quitan esa cadena de esclavitud que tenía Satanás manipulando nuestras vidas, y ahora pasamos a ser herederos conforme a la misericordia de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, dice el libro de los Efesios. Ahora, ¿cómo logramos esto? Solo a través de una confesión honesta a Dios, no al hombre. No se confunda, no es al hombre. Aunque usted vaya a ministrarse con una persona y esta persona, este consejero, este pastor, este ministro, le ayude a usted a liberarse de esas cadenas, la única persona que le puede perdonar los pecados es Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, no un cargo de conciencia. Usted ve la diferencia entre Judas y Pedro. En Pedro hubo un arrepentimiento genuino. Él lloró, él negó a su maestro, negó al Señor, negó a aquel de que usted recuerda que Pedro, cuando el Señor le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a hablar, unos dicen que es el profeta, otros que Juan el Bautista, otros que Elías. Y entonces Jesús les lanza una pregunta más confrontativa y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y esa es la pregunta que el Señor le está haciendo a usted, mi hermano y hermana, hoy. Es la pregunta que usted, amigo y amiga, que puede ver en algún momento este video, el Señor le está haciendo esa pregunta. ¿Y usted quién dice que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? El Señor está haciendo esa pregunta. Mire, y ahora aquí es donde nosotros tenemos que reconocer. Y aquí fue la diferencia. Pedro dijo en ese momento, fíjese lo que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y usted recordará, Jesús la respuesta le dijo, no te lo ha revelado hombre, ni carne, sino te lo ha revelado mi Padre, que está en los cielos. Tú eres el Cristo. Ahora, después, más adelante, usted ve como Pedro le dice al Señor, nunca jamás esto te acontece. El hombre ungido que recibió esa revelación de Dios, a los pocos momentos, a los momentos siguientes, ya dice, Jesús te dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás entendiendo el plan. Ahora, no solo eso, cuando Jesús fue capturado y fue llevado para ese juicio de los hombres, Pedro negó al Señor 3 veces y lloró desconsoladamente y se arrepintió en su alma y en su espíritu. Judas fue y vendió a Jesús y Judas vino y se suicidó. ¿Sí? Se colgó de un árbol y ahí es donde se compró ese campo de sangre, se le llama, ¿verdad? Ahora usted ve la diferencia entre un arrepentimiento genuino y un cargo de conciencia. Cuando una persona peca, cuando un creyente peca, va
a experimentar en su alma una de estas dos cosas: o un dolor por haber pecado contra Dios, o un cargo de conciencia por haber hecho un bochorno con su pecado, y porque otras personas se enteraron, y porque qué va a decir la gente, y porque ahora qué van a pensar de mí. Eso se llama un cargo de conciencia, y allí no hay un arrepentimiento genuino. Allí lo que hay es una manipulación de la relación con Dios. Y es importante para el perdón de los pecados reconocer que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de pecados. No métodos religiosos, no hincarse en maíz, no hacer una caminata a un lugar allá en Egipto, no ir a Israel, a Jerusalén, a querer pagar votos. Eso no, ninguna de esas cosas va a traer el perdón de los pecados, únicamente a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema es que el pecado, la liberación del pecado, tiene que ser absolutamente necesaria en una persona, porque la persona que practica un pecado tiene un amo, tiene un señor que se llama pecado. Esta liberación de ese pecado, que es un amo en la persona, lo gobierna, lo domina, le da instrucciones. Mire que cuando hay un pecado en una persona que domina a esa persona, ese pecado es un amo en la persona. Por lo tanto, ese pecado dirige la vida de la persona, dirige sus acciones, dirige su manera de pensar, dirige en algún momento y lo lleva a las consecuencias de lo que ese pecado significa. Ahora, hay una liberación del pecado. Jesucristo viene y nos libera de ese pecado. Porque la liberación del pecado solo y únicamente solo la podemos obtener en Jesucristo. Romanos, en el capítulo 6 y verso 10, libro de Romanos, capítulo 6 y verso 10, dice la palabra: porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Se da cuenta lo que Jesucristo hizo? Murió una vez y para siempre. Eso implica varias cosas. La primera de ellas es que el pago de Jesucristo en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, él pagó el precio para hacer libre a la persona del yugo del pecado, del yugo de Satanás y de la esclavitud de la muerte eterna. Pero luego, a través de su resurrección, Jesucristo, como el primogénito de los que resucitaremos de los muertos, nos da a nosotros vida. Y él ahora está sentado a la diestra del Padre. Al pecado murió. Jesús, fíjese bien, una persona con dos naturalezas: la naturaleza espiritual y la naturaleza terrenal. Una persona con dos naturalezas. Usted recordará que dijimos claramente que cuando el Hijo desciende y se hace hombre, él dejó su posición en el cielo, pero nunca perdió su condición de Dios. Ahora, cuando él muere en la cruz, el cuerpo físico, era necesario que el cuerpo físico muriera allí en la cruz, muere al pecado, porque él murió sin pecado. Y le da a las personas y nos da a nosotros como creyentes una oportunidad de una nueva naturaleza en Cristo, para que nosotros, como el mismo apóstol Pablo lo dice más adelante, la misma palabra del Señor lo dice: y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así es que cualquier otro medio que las personas busquen para la salvación eterna solo será una pérdida de tiempo y un autoengaño. No hay otra forma de obtener la salvación eterna
No hay otra forma de heredar las mansiones celestiales. No existe otra forma. La única forma es a través de la persona de Jesucristo. Y todas las personas, hasta este día domingo, aquí en Guatemala, hasta este día domingo, hasta esta hora en la que nosotros estamos, todas las personas tienen sobre ellos una cobertura de gracia de Dios para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia nos habla de la remisión de los pecados. Fíjese bien, en Mateo 26, 28, si usted va ahí, porque quiero que subraye la palabra remisión de pecados, porque no sé cuántas veces la ha leído y cuántas veces usted, y cuándo usted investigó de qué está hablando cuando habla de remisión de pecados. La Biblia habla claramente que los pecados fueron remitidos por Jesucristo. Ahí en Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesús está hablando. Porque esa es mi sangre, no otra sangre. Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. No la sangre de los mártires, ningún mártir de todos los miles de mártires que han sido asesinados por diferentes corrientes ideológicas o religiosas, ni la sangre de ninguno de ellos puede remitir de pecados al ser humano. Únicamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Y él habla de remisión de pecados. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra cuando habla de remisión de pecados? Miremos lo que la palabra remitir significa. El verbo remitir permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Fíjese bien, remitir es liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Así es que cuando Jesucristo remitió nuestros pecados, hizo remisión por nuestros pecados, nos quitó el sufrimiento, el castigo y el tormento al que nosotros estábamos sujetos a través del pecado, que es muerte, y a través de la esclavitud a la que estábamos sujetos en Satanás. Ahora, el verbo remitir también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Fíjese bien que el diccionario habla acerca de esto. Remitir es adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Fuimos liberados del sufrimiento, fuimos liberados del castigo, fuimos liberados de la muerte eterna, fuimos liberados. Ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros. Hay muchas personas, miles de personas, millones de personas están todavía cautivos en el pecado, pero la puerta estrecha de Jesucristo sigue abierta para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Únicamente la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es aceptada por Dios como pago por el perdón de pecados. Nada más. No hay nada más que una persona haga. Puede hacer muchas ofrendas, puede hacer muchos sacrificios, puede hacer miles de penitencias. No le servirá de nada, no le sirve absolutamente de nada, porque es únicamente la sangre de Jesucristo la que trae el perdón de los pecados a las personas. Ahora, la Biblia nos dice que el pecado en el creyente es latente. Fíjese bien, somos creyentes, pero el pecado está latente ahí, en nosotros. Primera de Juan 1:8 habla al respecto de esto. Primera de Juan 1:8 habla al respecto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿Sí? La persona que dice, el que se engaña, fíjese bien, una persona que dice que todo lo hace perfecto, está mintiendo y se está engañando a sí misma. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios lo dice.
Si decimos que no tenemos pecado, entonces la persona que dice que todo lo hace perfecto es una mentirosa delante de la palabra de Dios, porque tiene pecado. Y a veces las personas que hacen esto lo hacen porque están encubriendo pecados ocultos. Y entonces lanzan una cortina de humo delante de la gente diciendo que todo lo hacen perfecto, porque no quieren que se vean sus pecados. Por eso es que la Biblia los hace mentirosos. Y la palabra del Señor lo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Se da cuenta? Hay un pecado latente en usted y en mí, amado hermano y hermana, creyentes, nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Cristo, con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, con muchas obras buenas que están inscritos en el libro de las obras seguramente también, pero el pecado está latente en nosotros. En algún momento la iniquidad, en algún momento esa tendencia a la maldad, ese inclinarse al pecado, nos va a llevar a pecar. Pero si pecamos, tenemos abogado en Jesucristo. Podemos ir con él, arrepentirnos de nuestros pecados y nunca más volver a practicar esos pecados. Fíjese que en esto hay personas que espiritualizan lo que hacen para sentirse limpios. Todo lo espiritualizan. Mire, cuando usted ve a personas, y aún dentro del cristianismo, que en todos lados ven demonios, esas personas están caminando en algún pecado. Generalmente están caminando en algún pecado. Y entonces tratan de mantenerse, por sus propias fuerzas, mantenerse afuera de eso. ¿Sabe cuál es el problema también? Que las personas se espiritualizan todo porque quieren sentirse limpios. Entonces, sí, gloria a Dios, vive Jehová, vive el Señor. No digo que esté malo, no es que está malo decir vive el Señor. El problema es que hay detrás de ese vive el Señor cuando yo digo esto. Ahora, le tengo una noticia. Le tengo un tip, decimos en términos muy corrientes, ¿verdad? Le tengo un tip. La persona que todo lo espiritualiza para sentirse limpio, corre el riesgo de terminar en espiritismo. No se da cuenta en qué momento pasó de la línea de espiritualidad al espiritismo. Por eso es que usted oye personas que en algún momento proclaman cosas que Dios no les ha dicho. Precisamente por eso. Amén. Ahora, los pecados, el hábito de vida, tienen que ser abandonados. ¿Sí? Primera de Juan 3:9, ahí siguiendo la línea de esta primera carta de Juan, dice que no practica el pecado. Dice que esa persona no practica el pecado. ¿Sí? Si pecamos, tenemos pecado. En algún momento pudimos haber pecado, pero no practicamos el pecado. ¿Eso qué significa? El que robaba, no robe, ya no robe. El que miente, no miente. El que anda en adulterio, ya no adultere. El que anda en fornicación, ya no fornique. El que es un mal hablado con una boca obscena, inmunda, ya no hable obscenidades, ya no use palabras obscenas para comunicarse con la gente. Eso es lo que está diciendo. Si abandono los pecados para que tenga éxito mi vida, abandonando los pecados, tengo que hacer un hábito de vida nuevo en mí. Abandonar esos pecados. Por eso la Biblia dice, no practica el pecado en ese pasaje de 1 Juan 3:9. Un pecado debe abandonarse y no volver a repetirlo. Menos caer constantemente en él o recurrentemente en el pecado. Pecado confesado, pecado perdonado, nos gusta decir en el cristianismo. Bueno, yo quiero agregarle algo. Pecado confesado, pecado perdonado y pecado abandonado. Porque cuando una persona practica otra vez el pecado, ese pecado por el que fue a pedir perdón, ese pecado por el que fue derramada la sangre de Jesucristo, y esa persona vuelve otra vez al mismo pecado, esta persona está haciendo insuficiente la sangre de Jesucristo. Y eso
sí va a traer condenación de parte de Dios. Eso sí trae condenación. El pecado es perdonado, pero hacer insuficiente la sangre de Jesucristo, eso sí va a traer una consecuencia de parte de Dios. Amado hermano y hermana, honrar a Dios debe ser un hábito en nuestra vida, no el de pecar. Decida hoy hacer un hábito en honrar a Dios, en hablar. Vuestro hablar, dice, sea con palabras suaves, vuestro hablar sea con palabras purificadas, vuestro hablar sea santificado. Así debe ser nuestro hablar. Cambiemos nuestros malos hábitos, cambiemos, abandonemos las viejas costumbres que nos llevaron al pecado. Rompamos con tradiciones que se convierten en un yugo en nuestras vidas. Y renunciemos de una vez y para siempre a aquellas creencias que se oponen a la palabra de Dios. Y la buena noticia, siguen las buenas noticias, es que, amado hermano, hermana, el pecado ya no es su amo, el pecado ya no es su jefe, el pecado ya no debe gobernar en usted. Romanos 6:14, la Biblia lo dice en Romanos 6:14, hermano, gócese, regocíjese. Mire, usted debe dar palmadas de alegría. Hoy haga un almuerzo especial para celebrar que el pecado ya no es su amo, el pecado ya no lo manda, el pecado ya no es su gobernador, el pecado ya no es el que domina su vida. Romanos 6:14 dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Se da cuenta qué buena noticia? Qué maravilloso saber que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio esa libertad. La persona no puede dejar vencerse por algo que ya fue vencido por Jesucristo. Dígame algo, hermano, no, dígame algo, es un decir mío, pero si Jesucristo venció al pecado y usted y yo fuimos comprados por la sangre de Cristo, somos coherederos con Cristo Jesús, ¿por qué no vamos nosotros a vencer el pecado también? El creyente también tiene que vencer el pecado, no por una imposición, sino por amor. Por amor. Piense por un momento en las cosas que usted ha hecho mal con otras personas o que usted intencionalmente le hizo daño a esa persona. Revise por qué lo hizo y se va a dar cuenta que no fue por ira, por enojo, no fue por otra cosa. ¿Sabe por qué es? Porque usted no ama lo suficiente a esa persona para no hacerle daño. Porque tenemos el modelo de Cristo. Cuando le hacemos daño a una persona intencionalmente, es porque nosotros no amamos a esa persona. Así esa persona sea nuestro cónyuge, así sea nuestro hijo, así sea nuestro padre, sea nuestro abuelo, sea nuestra madre. Si nosotros intencionalmente le hacemos daño, lo único que estamos manifestando es una maldad que hay en nosotros y el pecado sigue dominando nuestras vidas. No permita que el pecado sea su rey y señor. Termine hoy con eso. Detenga hoy eso. No va a perder nada y va a ganar mucho. Renuncie en arrepentimiento y en contrición. Termino con esto haciéndole un par de preguntas. ¿Se imagina usted lo terrible que será para un creyente que nunca dejó un pecado oculto? ¿Que nunca trató con ese pecado? ¿Que nunca lo llevó delante de la presencia del Señor? Estoy hablando de creyentes. ¿Se imagina usted lo terrible que va a ser para ese creyente cuando se presente delante del santo y 3 veces santo Jesucristo? Porque dice que todos nosotros, dice la palabra del Señor, los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se imagina ese pecado oculto? Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué cree usted que sucederá cuando se presente usted ante Jesucristo? Y aquí quiero derribar una falacia o un argumento que a veces se levanta en la religión o en las religiones.
No hay perdón de pecados después de la muerte. No existe la forma de que una persona muerta reciba perdón de pecados. La palabra del Señor lo dice claramente en el libro de Eclesiastés. Si el árbol cae al norte, ahí quedará. Y si el árbol cae al sur, allí quedará. Así como la persona muere en esa condición en la que murió, espiritual, salvo o no salvo, perdonado o no perdonado, en esa condición vivirá eternamente. Hoy es un día de salvación, amados hermanos, amigos, hermanas, amadas, amigas. Hoy es un día de salvación. Allí en su lugar, yo quiero invitarle que ahí en su lugar donde está, incline su cabeza, cerrados sus ojos. No se preocupe, no sé quiénes están ahí cerca de usted, en su casa o donde esté. Cierre sus ojos, incline su cabeza por un momento. Y con un corazón contrito y un corazón humillado, confiésele a Dios ese pecado para que sea remitido ese pecado y usted sea una persona verdaderamente libre. Déjeme decirle que Dios quiere perdonar, quiere juzgar ese pecado, quiere perdonarle a usted. Si no lo suelta, ese pecado se hace uno en usted. Por lo tanto, usted es un pecador. Y la paga del pecado es muerte. Aunque esté en la iglesia, aunque lea Biblia, aunque usted se haga llamar cristiano o cristiana, la paga del pecado. Hay un decreto de Dios. A la gente le gusta mucho manosear los decretos de Dios. Pues hay un decreto de Dios que dice, este es un decreto, que la paga del pecado es muerte. Pero hay un decreto mayor. Dios levantó un decreto mayor. Así como el rey Asuero levantó aquel decreto con Esther, cuando la muerte era inminente para los judíos. Él no podía anular ese decreto de muerte que había contra los judíos, pero sí podía levantar un decreto mayor. Dios no va a anular el decreto de que la paga del pecado es muerte porque el hombre sigue pecando. Pero sí Dios ha levantado un decreto mayor a través de la persona de Jesucristo. Y en ese decreto dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Amado hermano, hermana, le ruego, de verdad, veo cosas en el mundo, veo acontecimientos que no me he dado en este momento decirlos. Doble su cabeza, cierre sus ojos, deje personas, circunstancias a su alrededor, déjelas. Entre en este momento en una comunión con Dios. Entre en un momento no de una transacción, no de un pacto con Dios. Entre en un momento de un arrepentimiento con un corazón contrito. Si hay un pecado oculto, confiéseselo hoy al Señor. Reciba hoy su libertad. Dios quiere darle libertad. Si hay pecados derivados de ese pecado, entrégueselos hoy a Dios. Entrégueselos a Dios. La vida es como una flor de campo. Cae la lluvia, sale el sol y la flor se seca. La vida es frágil. Terrenalmente la vida es frágil. Somos vulnerables. Pero nuestro mayor asidero es Jesucristo. Allí donde está, confiésele a Él su pecado. No tiene que gritarlo, no tiene que hablarlo en voz alta. Con su corazón, con un corazón lleno de una necesidad por ser perdonado y perdonada.
Entréguele su corazón a Jesucristo hoy para nunca más volver a tomar ese pecado y caminar en una verdadera libertad en el nombre de Jesucristo por la sangre del Cordero. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Nos acercamos con la confianza a tu trono sabiendo que tú nos escuchas, que tu compasión va más allá, Señor, de lo que podemos pensar o imaginar, que tu amor es un amor eterno, un amor inmutable, un amor que no cambia, Señor. Y que tú, Señor, hoy has hablado a nuestro corazón acerca del pecado, Señor. Porque ¿quién mejor que tú para saber? Tú que escudriñas hasta lo más profundo del corazón. Tú que ves las intenciones del corazón. Tú que conoces, Señor, no solo los hechos dados, sino conoces también nuestras intenciones, Señor. ¿Quién mejor que tú para saber qué pecados hay en nuestra vida? ¿Qué iniquidades nos tienen atados? ¿Qué transgresiones hemos cometido contra ti y contra tu palabra, Señor? Perdónanos, perdónanos. Señor, hoy confesamos nuestros pecados a ti, sabiendo que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Delante de ti hoy, Señor, renunciamos a esos pecados. Presentamos nuestra carta de renuncia para no volver jamás a practicar esos pecados. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en una verdadera libertad en ti, con nuevos hábitos, nuevas costumbres, tradiciones que estén enmarcadas en tu palabra como parte de esa relación espiritual que tenemos contigo, mientras somos preparados, afirmados, fortalecidos, establecidos y perfeccionados en ti, Señor. Aquí está nuestro corazón, límpialo y danos vida nueva en Cristo Jesús. Señor, y para aquellos que por primera vez están haciendo esta confesión, inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Que hoy sea el día de las buenas noticias para estas personas que se están acercando a ti, Señor, y que hoy están haciendo su confesión de fe a través de la persona de Jesucristo. Hoy, Señor, en su oración, tú has remitido sus pecados. Tú los has arrancado del sufrimiento y de la angustia. Tú, Señor, pagaste un precio y los has hecho completamente libres. En el nombre glorioso de Jesucristo, a quien honramos y bendecimos y proclamamos con todo nuestro corazón. Gracias, gracias.